nos damos cuenta que es un sistema que es una estafa y no pasa nada porque durante años ha sido así. Por eso es un ciclo que nunca para, pues un círculo vicioso, pues. Sí. A mí me parece que ha habido una intención de mantener un sector de la población con menores capacidades porque es más fácil manipular. En teoría estamos mejor. ¿Por qué hay tanta gente que está migrando? ¿Por qué hay gente que se está yendo del país? Cada vez hay menos fuente de empleo formal. De 10 salvadoreños que trabajan en nuestro país, 7 trabajan fuera de la economía formal. 7 andan en la rebusca. O sea, ¿crees que los diputados de nuevas ideas entonces no responden realmente a los intereses de la gente? No responden a los intereses de la gente. O sea, ¿a los intereses de quién? Estamos en otro episodio del podcast de Diego Carballo. Y la invitada de hoy es diputada y su nombre es Claudia Ortiz. Bienvenida. Hola, gracias. Ya por fin se hizo. La gente me lo estaba pidiendo. Al fin, nunca me invitabas, Diego. No. Tratamos, pero ya está, mira. O sea, aquí estamos y se logró. Estoy muy contenta de estar acá. Eso es lo importante. Que mira, la gente me comentaba que querían. De verdad. Claudia Ortiz. Que me alegra. También me dicen Alexia Rivas de vez en cuando. Alexia Rivas, si que les está viendo, puede venir también. Sería bueno también. Ya le escribí. Tal vez en un año me contesta, pero la onda es que ahí está la invitación para el que quiera. Gracias, y tenés una audiencia muy activa, entonces me gusta estar acá. Gracias. Sí, es que, bueno, ha costado. O sea, es que, ¿sabes? Ha ido como evolucionando la audiencia. Ajá. O sea, ha ido cambiando. O sea, digamos, tal vez... yo empecé a hacer este tipo de contenido hace un año. Uh-huh. Entonces, pero en un año se ha visto cómo la mente ha cambiado un poco de la gente. O sea, porque antes era como... ¿En qué sentido? Porque te metías en los comentarios y mirabas como... O sea, uno decía algo de algún problema que estaba pasando en el país, un ejemplo. Sí. Y uno, o sea, yo podía venir y decir, literal, hay un hoyo en la calle. Sí. Y no te podías ni quejar del hoyo porque si no estabas en contra del plan del gobierno. Ajá. A ese nivel. Ajá. Pero en un año yo he visto cómo la misma gente en los comentarios, o sea, está como defendiéndome en ocasiones, en los temas. Antes ni siquiera me defendían, vaya. Entonces ahora sí. Entonces ha cambiado la cosa. Pero vaya, con Claudia Ortiz, vaya. O sea, yo digo... estamos hablando de... como que yo soy el invitado. No, pero bueno. Pero digamos, Claudia Ortiz, vaya, digamos. Siempre que introducen a Claudia Ortiz en las entrevistas o en lo que sea, yo siempre veo que dicen como... Claudia Ortiz, diputada de oposición. Esa es como que la introducción que yo veo. Pero, ¿ves las entrevistas? Sí, no, pues Ajá. sí, yo veo ahí a Pencho. A Pencho es el que más consumo, la verdad. Okay. De la nada TVX consumo. Ajá, vayan Okay. a verlo, sí, no es malo el Pencho. El Pencho lo conocí hace como 6 meses tal vez. Pero bueno, regresando al punto. ya me estoy perdiendo. Pero lo que pasa es de que yo veo como el término oposición... O sea, como que ha cambiado ahora en día. O sea, porque antes el término oposición era una persona que, o sea, o un partido, lo que sea, de que no estaba en el gobierno, ¿vale? Eso es el término oposición. Pero ahora oposición está categorizado como alguien que se opone a todo en el país. Así lo han agarrado. Pero eso lo han categorizado los que quieren, los que tienen un interés en que se entienda así. Pero ¿verdad? Así... Ajá, exacto. Pero así se entiende. Yo sabemos que el significado no es ese, pero de esa forma se entiende. Así se ha impuesto. Así se ha impuesto el término. Pero yo creo que es bien importante también hacer la aclaración o introducir en el debate, en la discusión, que realmente lo que necesitas es, uno, contrapesos, pero también necesitas alternativas de cómo se pueden hacer las cosas diferente y cómo se pueden solucionar esos problemas, desde el hoyo de la calle que vos decís hasta otras cosas que me imagino que ves en los comentarios de la gente que te comenta. Pues. Sí, hay varios comentarios, pero vaya, con ese, como digamos, o sea, como decimos, vaya, el término oposición ha cambiado, vaya, y ni modo, o sea, así lo percibe la gente. O sea, ese es una persona que se opone a todo. Entonces, pero también está como esa oposición que es como la oposición vieja, digamos, del país de El Salvador, pues sí, que es esa, que digamos, arena y frente. Esa es como, para mí... Y para la gente posiblemente yo siento de que la oposición es esa, o sea, Arena y FMLN. Por eso pero para mí vamos, es como, es algo diferente, o sea, no es como la oposición tal cual como la conocemos. Vaya. Como la hemos conocido en los últimos 20 años y no me considero parte de esa categoría. Porque, ¿sabes? Primero, yo creo que hoy a más gente le está quedando claro y lamentablemente mucha gente lo está viviendo en carne propia, lo está sufriendo en carne propia el hecho que no haya balance de poder. Y balance de poder no quiere decir que te pones negociaciones. Primero, no son negociaciones bajo la mesa, ni oponerse a todo solo porque sí.
la gente que ha seguido el trabajo que hemos hecho en la Asamblea Legislativa puede dar fe de que hemos hecho una gran cantidad de propuestas y que siempre cuando no estoy de acuerdo con algo hay un argumento muy válido e incluso puede ver cómo las cosas que hemos dicho hace años, hace 3 años, 2 años o hace algunos meses, luego que el tiempo pasa se cumplen. Y hay una razón de ser. Y a veces veo que están circulando videos de plenarias de hace 2 años, 3 años, donde yo estoy diciendo es, por ejemplo, que las municipalidades pierdan ciertas facultades o que se concentre el poder o que se reduzca el número de diputados o que se reduzca el número de municipios o un montón de decisiones que se han tomado, leyes que se han hecho de compras públicas, etc. Esto no nos conviene por esto, esto y esto. Pasan el tiempo, pasan los años y la gente se da cuenta. Entonces, en primer lugar es importante el contrapeso porque te está diciendo a ti como ciudadano, mira, esta es la otra cara de la moneda, te están vendiendo un discurso y te están vendiendo una decisión como lo mejor del mundo, como la reforma de pensiones, por ejemplo, y como otras cosas. Y pasa el tiempo y te das cuenta que te estafaron, que no era real lo que te estaban diciendo y que habían partes malas de esa decisión que te iban a afectar en un futuro. Eso es una parte. Y la otra parte es también el deseo de convertirte en la solución a los problemas. Porque una política bien hecha no es solo decir que no a todo. Y yo no hago esa política. Esto está mal, tenemos estos problemas, porque hay problemas bien reales en nuestro país que son problemas desde siempre y que no se han abordado. ¿Qué vamos a hacer para solucionarlos? Esta es nuestra propuesta. Y hemos hecho una gran cantidad de propuestas en temas económicos, en temas sociales, en temas de transparencia, en temas ambientales. Y entonces ahí es donde vos decís, yo sé que no son lo mismo, que evidentemente, primero, no hay un pasado que se nos pueda asociar o señalar. Y por otro lado es que hay proyecto de país que le queremos ofrecer a la gente. Ajá, vaya, por ejemplo, hace poco ustedes, pasaron como esta ley, bueno, querían hacer una reforma para quitar la minería en El Salvador. Algo así era, ¿no? Ajá. Pero que para eso uno necesita 10 firmas. Ajá. Para que se pase. Porque yo propuse una reforma en la Constitución. Entonces, las reformas en la Constitución... ¿Pero qué tipo de reforma? ¿Qué tipo de reforma? Esa reforma que se propuso en la Constitución tenía 3 elementos. Número 1, incluir el derecho al agua como un derecho que esté reconocido en la Constitución al nivel jurídico más alto de nuestro país. Porque esa es la Constitución, es la ley más importante de donde emanan todas las demás leyes. El derecho al agua. El derecho al agua, porque sin agua... ¿Qué significa eso? Eso significa de que sin agua, una persona o sin acceso al agua potable, que tenga un precio accesible y que esté disponible para las personas en una cantidad suficiente, sin eso no puedes vivir con dignidad. Por lo tanto, como es una condición para vivir con dignidad, está unido a tu condición de ser humano y a tu dignidad humana. Por lo tanto, tiene que ser reconocido como un derecho que el Estado y la sociedad tienen que organizarse para que eso esté disponible para las personas, como la educación, como la vida, como la salud. ¿Y qué más tenía esa reforma específica? La reforma también tenía la obligación del Estado, que es la otra cara de la moneda. Derecho del ser humano es una obligación del Estado de realizar políticas públicas y programas que garanticen eso. Y en tercer lugar, en otro artículo que habla de riesgos ambientales, la prohibición de la minería metálica en El Salvador a nivel constitucional. Eso blinda de que ninguna asamblea legislativa en ningún momento en el futuro pueda aprobar una ley de minería. Ok, entonces, para presentar eso, necesitas 10 firmas de 10 diputados. Sí. Ajá, entonces, ahí es donde yo te digo, de que por eso es de que no veo yo esa unión de partidos, porque, vos pasaste como... Lo dijiste en público como, hey, miren, aquí está esta propuesta y necesito 10 firmas, en pocas palabras. Y se lo presentaste a los de Arena. 9, porque ya tenía 9, entonces te faltaban 9. Entonces, pero los de Arena no quisieron firmar. Los dos diputados de Arena que están no quisieron firmar. No quisieron firmar, habrá que preguntar por qué, pero... El proyecto de ley sigue a disposición en mi oficina, el proyecto de reforma constitucional. ¿Pueden llegar a firmar ahorita, pues? Sigue en mi oficina a disposición de cualquier diputado de cualquier partido que comprenda que nuestro rol es legislar,
que nuestro rol es hacer leyes y propuestas que vayan para lo que la gente desea. Y es bien claro, me parece a mí, que en las redes sociales, en las manifestaciones que se han dado de diferente naturaleza, y lo que la gente también expresa es que la gente no quiere minería. Entonces, por eso también, y porque está demostrado científicamente que el país no tiene las condiciones para poder tener esa actividad económica sin riesgos potencialmente letales, entonces debería estar en nuestra Constitución. Esa es la propuesta que yo hice. Entonces imagínate, pero donde yo te digo, o sea, de que los quieren asociar como que Arena y Vamos son lo mismo o trabajan juntos, pero en este momento que estamos hablando de esto, pasó de que no, o sea, no quisieron acompañar algo que vos tenías de propuesta. Entonces eso valida de que no trabajan con los mismos objetivos o tal vez no trabajan juntos, vaya. O sea, no son lo mismo, vaya. Ese es mi punto. Yo creo que la población tiene claro que un partido y otro no son lo mismo. Sí, pero a veces te pueden asociar como que como que son parte de lo mismo y son una oposición que se opone a todo y el objetivo de ellos es lo mismo y trabajan para lo mismo, ¿me entiendes? O sea, pero en ese tipo de acciones se vio, o sea, no lo estamos diciendo, sino que se vio de que no son lo mismo. O sea, porque vos tenías una propuesta y ellos no la acompañaron. Claro, y bueno, aquí creo que se trata de ver qué es lo mejor para el país, ¿verdad? Uh-huh. Y ese es el rol de un político, independientemente si esté en gobierno o esté en la oposición. Mira qué bonito, por ejemplo, en Chile, hablando con diputados chilenos, en un encuentro en el que estuve hace unos años, y decían, bueno, ¿y de qué partido sos? Le preguntaba. Bueno, soy del partido tal y ahorita me toca estar en la oposición. Y ya saben que va a haber alternancia, ¿verdad? Que un día vas a estar en oposición, otro día vas a estar en gobierno, pero hay una línea de decisión que es acompañada por la gente, de decisiones de largo plazo, que en ningún partido se va a salir de ahí, ¿verdad? En educación, por ejemplo, en temas de protección social, en temas económicos, hay líneas de trabajo donde independientemente el que esté, va a seguir trabajando en eso. A eso tenemos que llegar como país, tener metas de largo plazo y que todos como país, en lugar de tener miedo, en lugar de tener miedo de expresarnos, en lugar de tener miedo de organizarnos, de hacer propuestas, la ciudadanía tiene que ir acompañando y tiene que también proponer cuáles son las soluciones a los problemas que siempre hemos tenido. Agua, soberanía alimentaria, producción de alimentos en nuestro país, el tema de vivienda, también la generación de empleo y la inversión externa, extranjera y la nacional también, la educación y la salud. Recientemente he presentado un proyecto sobre educación también, temas de justicia, de transparencia, de inclusión de las personas vulnerables. En ese rango amplio de temas debemos tomar acuerdos como nación, como país. Y entonces verdaderamente el pueblo tendrá el poder para definir su destino. Y eso es lo que nosotros queremos lograr. Por eso nuestra forma de hacer política es diferente, porque tenemos un norte hacia donde queremos llevar el país. ¿Y por qué crees de que, o sea, vaya, si todos los diputados en teoría trabajan para lo mismo, para un mejor El Salvador? Ajá. O sea, ¿por qué hay tanto conflicto a veces en la asamblea? Vaya, por ejemplo, ¿por qué tienes tantos conflictos con Marcela Villatoro, un ejemplo? Mira, es que ¿por qué chocan tanto? En teoría, ¿verdad? A ver, yo creo que ese es un tema que va más allá de algo personal, no es algo personal. Y yo no tengo ningún conflicto, ¿verdad? Yo no tengo ningún conflicto. Lo que te quiero decir es, y hablo en general de todos los diputados, según la Constitución, y cada uno de nosotros debe entender eso de una forma bien, bien firme. Te elige la gente. No te elige un partido, no te elige un órgano ejecutivo, no te elige un sector privado, te elige el pueblo. Y por eso tenés el deber de interpretar lo que la gente necesita y plantearlo en propuestas. Entonces, a veces puede que entre un partido y otro hay posturas diferentes y eso es normal. Es normal que tengas formas de ver las cosas diferentes. Ahora, ¿con quién vas a colaborar o te vas a aliar? Con el que tenga la visión de país similar a la tuya. No con el que vayas a hacer una suma nada más matemática,
para tener más votos en elecciones. No se trata de eso, esa es la política tradicional. Se trata de hasta qué punto lográs como partido político construir un proyecto para el país que sea una alternativa para la gente y donde digas, miren, tenemos estos problemas y no los podemos seguir negando, no los podemos seguir escondiendo porque están cerrando escuelas, porque a la gente no le están atendiendo adecuadamente en los hospitales públicos, porque tu generación, la mía, somos generaciones que tienen menos acceso al empleo, aunque hemos tenido tal vez acceso a tecnología, a tener información a la mano rápidamente, pero ¿a dónde te lleva eso? No tenés una perspectiva de lograr tu proyecto de vida acá en este país. Y la mayoría de gente de nuestra generación tiene como meta irse del país y lograr sus sueños y su proyecto de vida en otro lugar. Entonces, el compromiso es cómo logramos organizar el Estado, cómo logramos organizar los recursos que tiene el Estado y las instituciones y las leyes y las políticas públicas para que cada persona tenga la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida acá en este país. Sí, vaya, entonces imagínate, pero donde yo decía, el núcleo de este país y el primer órgano de Estado es el legislativo, o sea, la Asamblea Legislativa. O sea, de ahí nace todo, vaya. O sea, de ahí pueden hacer algo bueno, pero también pueden hacer algo malo. Claro. Entonces, porque digamos, la presidencia, ellos solo ejecutan. O sea, ese es el rol de la presidencia legalmente. Así pero es, solo ejecutar. Sí. Obvia. Pero ellos no pueden hacer nada de que la ley no les permita. O sea, ¿quiénes aprueban las leyes? La Asamblea. ¿Quiénes aprueban presupuestos? La Asamblea. Todo el núcleo de la Asamblea para algo bueno o para algo malo. Pero yo a veces veo que esta Asamblea a veces no tiene como ese liderazgo, vaya, como de proponer algo ellos o estudiar algo por su cuenta. No lo tienen. ¿Sentís que no lo tienen? Considero que tu servidora sí lo tiene. Y soy parte de la Asamblea. ¿Y los demás? Porque la gente así lo decidió, quienes nos dieron su confianza. Y creo que es por esa razón mucha gente nos dio su confianza, o más gente nos dio su confianza en el 2024. Pasamos de 15,000 votos para San Salvador en el 2021 a 69,000 votos en el 2024, con todo y las irregularidades que tuvo esa elección. Porque consistentemente desde el inicio de nuestro mandato e incluso antes hemos proyectado cuál es la visión de país que queremos. Y sí, tenés razón, el Ejecutivo y también la Asamblea Legislativa no podemos ir más allá de lo que la Constitución y las leyes nos dicen. Y al Ejecutivo se le dan mandatos a través de las leyes, a través de la aprobación del presupuesto general del Estado, por ejemplo. Y por eso el poder que tiene la Asamblea Legislativa de emitir las leyes, por un lado, de aprobar presupuestos, por otro, de nombrar funcionarios también que van a controlar al poder, por otro lado, y finalmente también de ponerle contrapesos o revisar el trabajo que hace el Ejecutivo, es un gran poder. Todo eso hace la Asamblea Legislativa. No solo hacer leyes, sino otra cantidad de facultades importantes. Y por eso el voto es directo a los representantes. Ahora bien, esta Asamblea Legislativa, yo creo que cada vez le queda más claro a la gente de que hay temas tan importantes en los que la gente está pidiendo una acción y no hay una acción en correspondencia. Porque parece que a quien se deberían la mayoría de diputados son a otros intereses. Te voy a poner unos ejemplos. Yo propuse que se le pida un informe al Ministerio de Trabajo para que diga cuándo va a revisar el salario mínimo. Porque, no sé si sabías tú, pero según el Código de Trabajo, cada 3 años tiene que revisarse el salario mínimo. Y la última vez fue en 2021. Y no es opción, está en la ley. Y es un mandato al Ejecutivo, al Consejo Superior o al Consejo Nacional del Salario Mínimo, que tiene una parte de gobierno, una de trabajadores y otra de sector privado. No es opción, está en la ley. Y como eso se venció y no hay una actualización, entonces en las facultades que me da la Constitución pedí, a ver, ¿qué pasa Ministerio de Trabajo? ¿Verdad? Claro, eso tiene que pasar por mayoría, pero pedimos, ¿cuándo se va a hacer la actualización? ¿Qué se está haciendo para la revisión? ¿Qué criterios se están usando? ¿Y cuándo estima el Ministerio de Trabajo que eso va a salir? Entonces acá, eso es representar
lo que la gente está pidiendo, lo que la gente está expresando en redes sociales y en otras plataformas también, ¿verdad? Pero ¿y por qué crees que no se lleva a cabo, pues? Porque no se responde a el mandato popular. Primero no se responde a lo que es un mandato legal. O sea, ¿crees que los diputados de Nuevas Ideas entonces no responden realmente a los intereses de la gente? No responden a los intereses de la gente. O sea, ¿a los intereses de quién? Bueno, eso habría que analizarlo a profundidad, pero queda claro de que cuando hay propuestas que van para el bien de la gente, simplemente como no están respondiendo de forma independiente a la gente que les eligió, están respondiendo a algo más. Y ese es un gran problema que tenemos en El Salvador. Porque entonces el poder del pueblo parece que se lo quieren quitar al pueblo y se lo quieren dar a alguien o algo que está detrás de bambalinas. Y eso no lo podemos permitir, porque cada curul que hay en la Asamblea Legislativa representa miles de personas que depositaron su confianza para que se legisle y se hagan decisiones en bien de la gente, en materia económica, en materia de salud, en materia educativa, en materia de derechos humanos, en materia de transparencia. Entonces, desde mi mandato hago mi parte en todo lo que está a mi alcance para que esos temas puedan avanzar. Ahora bien, cuando no hay una respuesta favorable de los que dicen que tienen la mayoría, entonces definitivamente, si son temas que le importan a la mayoría, no están representando a la mayoría. Y vaya, por ejemplo, entonces ¿crees de que puede asumir ese rol en la asamblea, vaya, si tuviera una mayoría? O sea, pudiera asumir ese rol de no solo ser un partido de que se opone a todo. Que no lo somos. Y tampoco ser un partido que dice sí a todo. Sino que ser un partido objetivo y que pueda liderar correctamente en una asamblea legislativa. Así o sea, sentís que tienen la capacidad para hacer eso. Tenemos toda la capacidad de hacerlo porque tenemos muy claro cuál es el rumbo que el país requiere para poderse desarrollar y para que la dignidad del ser humano, que es uno de nuestros principios más importantes, se refleje en la realidad, en las decisiones que se toman. Y bueno, por ejemplo, hemos visto uno de los temas que, después de analizarlo mucho, uno de los temas a los que siempre llegábamos cuando estábamos pensando en diferentes problemas del país era el tema de educación. Y siempre terminábamos, es que la educación, ahí inicia todo, en la educación. Y cuando vamos a ver, damos una mirada profunda al sistema de educación que tenemos, que hemos tenido, nos damos cuenta que es un sistema que es una estafa. Porque el Estado te dice que te educa, que te garantiza el derecho a estudiar porque tenés una escuelita a unos pasos de tu casa, por ejemplo, pero que no tiene agua potable, que tenés un maestro para dar toda la primaria o toda la parvularia, donde no tenés infraestructura adecuada, donde está todo deteriorado, por ejemplo, y donde de repente tenés dispositivos, pero no tenés internet. Entonces, ahí hay un montón de cosas que tenemos que cambiar. Sí, es que yo decía, vaya, por ejemplo, la educación sí es como ese núcleo, vaya, porque sí porque vaya, yo decía, ¿por qué países como Costa Rica ganan un salario superior al de El Salvador? Y me decía este economista que estaba aquí conmigo, o sea, no es porque producen más, sino que es porque producen de mayor calidad. Tienen más o sea, porque valor tienen una mano de obra calificada, o sea, gente que tiene las habilidades suficientes para hacer trabajos que pagan mejor. Entonces, el problema es de que la educación que se le están dando a los jóvenes, a la gente, no tiene buenas habilidades y por ende no pueden ganar bien porque no están en un mercado que te puede pagar bien. Es un sistema. Un sistema tiene entradas y salidas. Tiene insumos y tiene productos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, el sistema es el que hay que cambiar. Y la propuesta que nosotros hemos hecho es para cambiar ese sistema de raíz. ¿Y cuál es la premisa del sistema de educación público que tenemos? Es que como es público puede ser de inferior calidad. Es que como es para los niños que no tienen recursos, entonces podemos darnos el permiso como país de que no sea tan bueno o que sea malo. Y no pasa nada porque durante años ha sido así. Y aunque se han querido hacer algunos, digamos, avances o se ha querido garantizar algunas prestaciones mayores, pero al final no termina siendo sostenible. En los últimos 5 o 6 años se han aprobado presupuestos a la educación bastante altos, lo cual está bien. Altos como nunca antes se dice, presupuestos históricos. Pero cuando ves esa parte del presupuesto que se va a destinar para invertir
Invertir es gastar las cosas en algo que va a quedar, en escuelas, en capacitación docente, en programas de mejora de infraestructura educativa, etc. Ves que aunque han habido préstamos y ha habido recursos, pero no ha habido ejecución. Y los resultados hablan por eso. La proporción bien pequeña de lo que se ha logrado remodelar o cambiar, pero el sistema de fondo no se toca. Y para tocar el sistema de fondo tenés que entender la educación de otra manera, no un privilegio, sino un derecho al cual no podemos darnos el lujo como país de seguirlo viendo como algo de segunda categoría, porque estamos cavando nuestra propia tumba como sociedad. Por eso es un ciclo que nunca para, pues es un círculo vicioso, pues. Sí. Entonces, entonces estamos conscientes de que hay una crisis educativa y esa crisis educativa nos lleva a que la gente, o sea, tenga oportunidades malas, por así decir. O sea, es porque si tuvieras una buena educación, pudieras aspirar a algo mejor. Entonces, ¿pero qué es lo que proponen ustedes para cambiar esa crisis educativa? Proponemos cambiar el sistema e introducir un sistema de mega escuelas. Esto quiere decir que tenés una infraestructura que es la mega escuela, que es el corazón de la propuesta. Es un centro educativo de gran magnitud donde tenés las mejores instalaciones. Tenés acceso a canchas, tenés acceso a laboratorios, bibliotecas, tenés acceso a tecnología en las aulas. También tenés la posibilidad de tener agua potable, internet, es decir, una educación que es lo mínimo que tenemos que tener para poder desarrollarnos como país, ¿verdad? Ahora bien, la mega escuela, lo interesante es que también te da servicios complementarios, porque solo la escuela no te educa. Lo que te educa es todo el sistema que está alrededor. Entonces la mega escuela lo que pretende es sustituir a las pequeñas escuelas que están en las periferias, ¿verdad? De manera que los niños que puedan estar en 20, 30 escuelas pequeñas que tienen una población más reducida, la puedas distribuir en 3, 4 mega escuelas que puedan tener de 1.500 a 2.000 alumnos cada una. Y entonces vos pones los recursos de la mejor calidad, los pones a disposición de la mayor cantidad de niños posible y haces una suerte de economía de escala. Ahora, esto está conectado con otras cosas, con un sistema de transporte escolar, porque no se trata de lo que está haciendo la actual administración, que dice, bueno, en esta escuela solo ha quedado un niño, entonces la vamos a cerrar, y que ese niño vea cómo hace y que vea cómo hace su familia para ir a la escuela más cercana. No se trata de eso, sino de poner todos los servicios para facilitar a los niños y a las familias que puedan educarse. Entonces esto incluye un sistema de transporte escolar público y gratuito para estudiantes y para maestros, y además un esquema también de jornada extendida, donde de la 1 de la tarde en adelante, cuando ya termina la jornada escolar normal, los estudiantes puedan tener acceso a clases de deportes, de idiomas extranjeros, de educación artística, a clubes de diferentes intereses, por ejemplo, para generar audiovisuales o para programación, y entonces poder complementar con otras habilidades que son necesarias en el mundo actual y que también nos permitiría poder estar en las condiciones en las que otros países están dando educación. Eso es en pocas palabras, ¿no? También incluye ese sistema incentivos para los maestros como un premio nacional a la excelencia docente y un programa de becas e intercambios a otros países donde los maestros más sobresalientes puedan adquirir conocimientos de otros sistemas educativos y traerlos al país para poder formar otros maestros. Entonces lo que buscamos es que la educación pueda ser de la mayor calidad posible y implementar un modelo de infraestructura educativa y de servicios educativos que realmente acompañen a las personas en todo ese proceso. Ya, entonces es como digamos un ejemplo, en una ciudad aquí en el país de la nada hay como 5 escuelas chiquitas, pero están literalmente como a 2 cuadras cada escuela. Entonces, sí, entonces como venir y decir, agarremos estas 5 y creemos una mega escuela. Una mega escuela. Ajá, y aparte se le va a ofrecer transporte a toda la gente de la zona para que llegue a la escuela. Claro, ajá, claro. Y una cosa curiosa es de que dijiste de que después de la 1 de la tarde en adelante es opcional, pero pueden como meterse estos cursos. Es opcional de parvularia a sexto grado. Es decir, los padres de familia podrían decidir, yo mando a mi hijo o no lo mando, o lo mando 3 veces a la semana y las otras veces se queda en casa, o al revés, ¿verdad?
y es obligatorio de 7º grado a bachillerato. Está bien, o sea, porque vaya, por ejemplo, un colegio bilingüe privado aquí en El Salvador, o sea, literalmente entras a las 8 de la mañana y sería a las 3 de la tarde, Claro, 3:30 incluso. tenés una jornada completa. Ajá, entonces, ¿por qué viene un colegio público y una escuela pública y dice, no, hasta que a las 12 se vayan? O sea, cuando estás viendo que el colegio bilingüe privado está dejando a los niños hasta las 3 porque, o sea, les meten al inglés y casi que el inglés se vuelve el segundo idioma de toda esta gente que va a estos colegios privados. Entonces, esas mismas habilidades, o sea, que las agarren estos niños que fueran a esta mega escuela, un ejemplo. Y esa es la visión, que no hay educación de primera, segunda y tercera categoría. Como evolucionar el sistema educativo, pues porque, o sea, tipo esas materias básicas, o sea, sí, son básicas para que vos tengas un conocimiento general de cómo funciona el mundo, matemática básica y historia, o sea, todas estas cosas. O sea, pero aparte necesitas esas habilidades técnicas, o sea, cómo tecnificar la mano. O sea, tecnificar a la gente, o sea, para que pueda aplicar a buenos trabajos. Es complementar porque también es parte de una educación integral que vos puedas tener conocimientos y ahondar en lo que son tus propios intereses. Por ejemplo, en esta jornada extendida los niños podrían elegir, bueno, yo quiero meterme en un club de deportes porque yo quiero cultivar mis habilidades deportivas. O a mí me interesa la tecnología, entonces me voy a meter en talleres y en cursos sobre cómo editar videos o sobre cómo programar sitio web o cómo programar X cosa. Sí. O a alguien le interesa el arte y entonces, o un club de ecología, por ejemplo, un club de emprendedurismo, porque es necesario complementar las habilidades y los conocimientos básicos que todos tenemos que tener en las materias básicas con otras habilidades, pero no todos somos iguales. Entonces la idea de la mega escuela es que exista una oferta para educarte en las diferentes inteligencias que pueden tener los niños, ¿verdad? Inteligencias de diferente naturaleza. Sí, porque hay colegios privados de que literalmente te ofrecen de que en bachillerato vos ya podés como aplicar a un técnico y enfocarte en ese técnico, ya sea automotriz, aeronáutica, diseño gráfico, o sea, varias cosas, pues. Entonces ese modelo está interesante, pues. Y sabes que lo que hemos encontrado en territorio, porque esta propuesta no ha salido nada más de un escritorio. Hemos pasado varios meses en territorio hablando con alumnos, con maestros, con padres de familia, también con especialistas en educación, analizando a profundidad el problema de la educación en El Salvador. Y hay cosas tan básicas como, por ejemplo, los centros escolares no tienen enfermería, por ejemplo. Entonces los maestros, cuando un niño se golpea o se siente enfermo, tienen que llevarlo a la unidad de salud si los papás no llegan. O, por ejemplo, no tienen servicio de limpieza propio, porque no tienen el presupuesto para contratar a alguien que haga la limpieza. ¿Y comida? Entonces, ya vamos a hablar de la comida. La limpieza la tienen que hacer o los alumnos, o los maestros, o los padres de familia. Así. Sí, así es en la realidad. O simplemente no lo hace nadie. Y entonces, cuando tenés condiciones en las que estás estudiando, que no son dignas para educarte, el mensaje que estás recibiendo como niño, como joven, es que está bien estar en medio de una infraestructura mala o en un baño que no está limpio, y entonces así vas creciendo, te vas programando de esa manera. Y el tema de la alimentación también es parte del sistema que hemos propuesto, porque creo firmemente de que la alimentación tiene que ser parte de los servicios que complementen la educación. Y el Estado salvadoreño durante mucho tiempo ha tratado de dar refrigerios escolares a los estudiantes sin que esto sea sostenible. Entonces, en el sistema de las megaescuelas lo que se busca es que existan, además como servicio complementario, una cafetería con precios subsidiados. A cada alumno habría que hacerle un estudio socioeconómico para determinar la capacidad económica de su familia y poder darle acceso a alimentos suficientes y de buena calidad a un costo que sea menor del que su familia usa para darle de comer en casa, pero con mejores alimentos y con mejor calidad. Y si nos encontramos ante la situación de una familia en extrema pobreza, el subsidio podría ser hasta el 100% de los alimentos. Pero así lo focalizás y así le das a cada quien el apoyo que necesita según su propia situación económica. Y será de que, digamos, todos estos gobiernos que han pasado en El Salvador, o sea, nunca han querido... Siempre dicen que vamos a invertir en la educación y pero realmente ya cuando llegan al poder nunca terminan invirtiendo en la educación porque será de que quieren mantener a una población como sin conocimiento para que sean más susceptibles a un populismo. ¿Sentís que ese es el caso de todos los gobiernos que hemos tenido? A mí me parece que hay
que hay una intención también, que ha habido una intención de mantener un sector de la población con menores capacidades, porque es más fácil manipularles. Pues sí, te quieren ignorante para manipularte. Para manipularte, porque así te pueden manipular con noticias falsas, con ideas extremistas, te pueden manipular porque como no tenés la capacidad de salir adelante o encontrar un empleo, entonces es más susceptible a que las ayudas del gobierno te puedan muevan, manipular, te muevan a votar. Y entonces todas las personas, el que tiene un doctorado y como el que llegó hasta 4º grado y no pudo seguirse educando por su situación económica familiar, todos tenemos derecho a votar, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿a quién se le manipula menos? ¿Al que tiene más conocimiento o al que no ha podido tener acceso a ese conocimiento? Entonces la educación de calidad para toda la población es una condición indispensable para la democracia, porque solo una sociedad educada, solo una sociedad que tiene ciudadanos que conocen sus derechos y no le pueden engañar de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, entonces puede exigir más a sus gobernantes. Es una condición necesaria. Tener un buen sistema de educación que tenga la mejor calidad de educación para todas las personas nos conviene a todos, a ricos y pobres, a viejos y jóvenes, a todos nos conviene, porque nos permite tener una sociedad mejor, que puede sostener la democracia, que puede ser económicamente más productiva, una sociedad menos violenta. Por eso hemos iniciado a exponer nuestra visión de país de una manera más amplia con esta propuesta. Esta es la primera propuesta en la que damos a conocer cuál es nuestra visión de país. Sí, fíjate que yo he visto en varios países de que hay un como por ejemplo, le dicen como clúster. Entonces digamos que es como una escuela y en esa escuela específicamente, un ejemplo, se especializan en automotriz. Entonces toda la gente que está en esa escuela se especializa en automotriz. Y justo a la par está casi que una maquila de autos. O sea, y a la par viven ellos. Entonces es como tener este clúster donde estás literalmente capacitando a la gente para las necesidades de esta empresa que está a la par y viven a la par. Entonces es como crear este clúster de innovación. Entonces así vas creando como varios clústeres. Sí, es que ese es un ejemplo de cómo tenemos que hacer país, de cómo tenemos que hacer política, ¿verdad? Porque la política no es pelearse. La política es encontrar soluciones. Cuando toque pelearse porque estás luchando por lo que es correcto y porque la gente necesita, creo que es bien válido, ¿verdad? Pero atacar por atacar, cuando no aceptas ningún argumento que aporte, porque simplemente no viene de mi partido, ahí es donde estamos mal y nos mantienen mal. Este ejemplo que vos pones es un ejemplo bien interesante de que tenemos que crear, de cómo tenemos que funcionar, creando sistemas que estén conectados. Porque pasás la educación desde la parvularia hasta bachillerato, vaya. Pero luego la gente tiene derecho a seguirse formando o a seguir capacitándose para un empleo. Y luego que pasa esa educación superior o técnica, pues obviamente la gente quiere encontrar un empleo decente y cerca lo más posible de su hogar. Entonces, así es como vas construyendo en todas las etapas de la vida una vida digna para la gente. ¿Y qué es una vida digna? Que te respeten tus derechos, que tengas libertad y que además el esfuerzo que todos los días haces, sabes que va para un resultado, para tu beneficio, no que tu sacrificio, tus desvelos y tu trabajo diario se van a ir, digamos, son en vano. Pues. Yo siento que ahora como que la política literalmente la han agarrado como que fueran equipos de fútbol. O sea, literalmente como que le vas al Barça o al Madrid. O sea, como que así se ha visto y es como yo no voy a aceptar nada o sea, porque hay gente que es así, ¿verdad? Como yo no voy a aceptar nada de lo que venga del Madrid. O sea, y yo soy Barça y soy Barça. Entonces como que ahorita o sea, como que hay cierta gente que ve la política de ese modo. Como que, o sea, solo ve los colores y las banderas y las imágenes y las personalidades y es como... Y yo estoy cerrado a ello, ¿me entendés? Y no estoy dispuesto a escuchar el otro lado. Lo que pasa es que en un partido de fútbol lo que está en juego es un título. Uh-huh. Pero en la política lo que está en juego es tu vida. Querás o no querás. Te importe o no te importe. Es tu vida, tus derechos, los de tu familia y tu futuro el que está en juego. Entonces nos tiene que importar a todos más de lo que nos importa un partido de fútbol. Uh-huh. Porque aquí se toman decisiones que te van a afectar tarde o temprano, aunque creas que no te afecten, aunque creas que si no trabajo no como, pero ese empleo que tenés, esa libertad que tenés, el sistema educativo o el de salud al que necesitas acudir con tu familia, dependen de las decisiones políticas. Y por eso trabajo cada día para que las decisiones que se tomen en el país sean las mejor posibles
para todas las familias, porque yo tengo también una familia, soy madre de familia, tengo 3 hijos y entiendo lo complejo que es sacar adelante un proyecto familiar. Y si no tenés unas instituciones que te ayuden, sino que te desayudan, que te lo hacen más complicado, entonces el futuro no se ve tan prometedor. Y la idea es que el futuro sea prometedor para todos los salvadoreños. Sí, es cierto. Fíjate que tal vez a veces nosotros como que nos enfocamos mucho como en detallitos, vaya, como Sí. o sea, de quién viene la propuesta y que esto y que lo otro, Sí. y es como le tratas de hallar el error para no llevarlo a cabo, vaya, o para no cumplir el objetivo final. O sea, por ejemplo, digamos, digamos que en las religiones, vaya, que existen, o sea, por ejemplo, están los católicos, los evangélicos, y varias religiones. Entonces, por ejemplo, todas estas religiones, al final, ¿cuál es el propósito que todos tienen? Acercarse a Cristo, acercarse a Dios. Pero a veces es de que como entre hermanos se dan duro porque, pero es que el evangélico no sigue la cuaresma y el otro no sigue lo otro y el otro no hace el otro. Entonces, al final, todos los mismos hermanos, o sea, se dan duro y no terminan llegando al objetivo final, que es acercarse a Cristo y acercarse a Dios. En este caso, yo veo de que es como la gente, o sea, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Tener un mejor El Salvador, que El Salvador sea mejor. Ese es el objetivo final. Pero a veces nosotros nos enfocamos en tantos detallitos como eso de que la bandera, que quién, que allá, que quién lo propuso. Entonces, estamos enfocándonos tanto en lo pequeño de que no vemos la imagen grande, que es un mejor El Salvador. Entonces, yo creo que ese es un problema también que está pasando. O sea, como que no vemos, o sea, como que estamos peleándonos aquí, en lo chiquito. Pero realmente hay que ver el objetivo más grande. Que no importa de quién venga lo que venga. Eso por un lado, y también que hay mucha desinformación. Hay mucha difamación, hay cantidad exagerada de cuentas anónimas o cuentas troles que están diciendo que alguien dijo lo que no dijo, editando videos y sacándolos de contexto. Hay una maquinaria haciendo eso. Entonces, ¿cómo puedes tener un debate sano de para dónde queremos llevar el país si ni siquiera los argumentos se logran conocer, ¿verdad? Y yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Aquí se trata de ver qué es lo bueno para la gente, para cuidar a la gente, cuidar a las familias y hacer que El Salvador prospere. Por ejemplo, en temas como la ley de lactancia materna o la ley Crecer Juntos, yo he votado a favor. Cuando llegan propuestas para legalizar terrenos para comunidades que al fin van a poder tener el título de propiedad, yo voto a favor. Cuando llega una propuesta para que se ratifique un tratado internacional de derechos laborales, yo he votado a favor. Cuando llega una donación para un proyecto, para el país, que no implica deuda, que no implica más presión en nuestras finanzas públicas, yo voto a favor porque no voto en automático, sino que con criterio. Pero cuando hay algo, no hay suficiente información, se discutió de forma express, claramente abre espacios a la corrupción o quita transparencia de los fondos públicos o te está reduciendo derechos o tiene implicaciones económicas para sectores vulnerables que van a quedar más excluidos, no lo puedo apoyar. Sí, mira, fíjate que a veces, vaya, normalmente dicen de que ya en El Salvador los problemas se acabaron. O sea, está esa narrativa. Entonces, pero lo curioso es de que yo estaba viendo, vaya, si en teoría estamos mejor, o sea, ¿por qué hay tanta gente que está migrando? ¿Por qué hay gente que se está yendo del país? O sea, imagínate, en 2018... estamos hablando de que se fueron más o menos 31,000 personas se fueron del país. Ajá. 31,000. Y esos que son los reportados, esos son los que sabemos. O sea, de que literalmente los registraron allá en los Estados Unidos y esos son los que sabemos. Obviamente hay más. Entonces, y 2023, imagínate, subió ese número, 53,000. Y después 2024 volvió a subir a 42,000. Entonces yo digo, espera, o sea, entonces, ¿por qué la gente se está yendo si en teoría ya no hay problemas, pues? O sea, porque vos crees entonces que hay problemas. Porque los problemas que existen en materia económica, que es una de las causas más importantes de la migración, siguen y están más graves ahora. O sea, la gente es como que dice, bueno, no, mejor me voy a los estados porque hay mejores oportunidades. Pues ya la verdad. O sea, es como que aquí no le ven por dónde, pues. Claro, ya sea los Estados Unidos u otro país también donde la gente migre, es porque hay un sistema que te permite que tu esfuerzo dé resultados para tu bienestar y el de tu familia. Y de eso se trata la dignidad también. Sí, y hay un sistema que te protege en los momentos donde sos vulnerable. No te desecha si ya no puedes trabajar, no te desecha si tenés que criar un bebé y necesitas un tiempo para ejercer esa maternidad, o cuando te enfermas por trabajar, por ejemplo, y
caes en una situación de estar indefenso, ¿verdad? Porque no puedes trabajar y tenés que tratar tu situación de salud. Entonces la gente migra no solo por seguridad del crimen, la gente migra especialmente por falta de empleo, también porque está pasando necesidad grande al punto que ha dejado de comer muchas familias 1 o 2 tiempos al día, o están cambiando la calidad de alimentos, están bajando la calidad de alimentos que están consumiendo porque no alcanza para comprar los alimentos que necesitan. Uno, porque están bien caros, que eso es un fenómeno que ha pasado desde el 2021, el costo de los alimentos ha subido demasiado y de otros servicios también. Y por otro lado, cada vez hay menos fuente de empleo formal. De 10 salvadoreños que trabajan en nuestro país, 7 trabajan fuera de la economía formal. 7 andan en la rebusca. 7 trabajan pero no tienen seguro social, no tienen una pensión. Si se enferman, no ganan ese día. Si una mujer sale embarazada y tiene un bebé, tiene que andar con su bebé recién nacido trabajando, vendiendo lo que sea. Entonces, ese es otro tema que tenemos que cambiar. Sí, digamos que en Estados Unidos, vaya, o sea, uno va y por lo menos, o sea, literal, aunque trabajes en McDonald's, pero podés tener una vida digna, vaya, o sea, por lo menos sabes de que te alcanza para la renta, o sea, salís chele, pero te alcanza para la renta, te alcanza para la luz, el agua, el internet, tus hijos pueden ir a un buen colegio, tenés el sistema de salud, o sea, tenés todo eso básico que te lleva a tener una vida digna. Y quizás tienen otros problemas, ¿verdad? Sí, o sea, obviamente ellos también tienen problemas, pues todos tienen problemas, pero decir que ya tenés ese impulso. Pero es la posibilidad de que, como te lo digo, tu esfuerzo de fruto no caiga en saco roto. Y la población salvadoreña, yo lo que percibo en muchos sectores es que la gente se sacrifica, lucha por salir adelante, pero el sistema en el que estamos te detiene, te obstaculiza. Si te enfermas, es más peligroso a veces irte a tratar al sistema público de salud, ¿verdad? Que buscar cómo haces en tu casa. O sea, enfermarse en El Salvador es un riesgo porque no sabes qué puede pasar cuando te vayas a atender. Por lo menos te van a maltratar o no te van a dar las medicinas que necesitas. Y si te enfermas de algo grave es peor, ¿verdad? Porque te enfermas de un cáncer, de una insuficiencia renal o de otra enfermedad grave. ¿A dónde vas a ir a parar? Entonces, hay muchas cosas que hay que arreglar para generar un sistema que realmente cuide a las personas. Y eso implica recursos, implica planificación, implica claridad de cuáles son los objetivos que tenemos como país. Y que la gente, la persona humana esté al centro, como lo dice la Constitución, el centro de la actividad del Estado. Pero eso tiene que anotarse en los presupuestos que asignás, no bajándole a la educación y a la salud y subiéndole a defensa, ¿vea? Cuando supuestamente vivimos en paz, sino dando realmente recursos y generando un sistema de leyes, de instituciones, de procedimientos, de incentivos, de alianzas que vayan dando un sistema que te funcione. Sí, o sea, siempre, toda la vida en la política siempre dicen, es que es un proceso, y llevamos tantos años de retraso, pero ese discurso viene desde el 2000, entonces, pasa, pero entonces yo digo, o sea, todo es un proceso, pero realmente, o sea, vos que estás en la Asamblea Legislativa, o sea, vos ves que los diputados, por lo menos los diputados, o sea, tienen como esa iniciativa o se le ve de que realmente están invirtiendo en ese proceso que dicen. Yo no veo mayor actividad en la Asamblea Legislativa. Redujeron las comisiones de 20 a 8, supuestamente para trabajar más, pero trabajan menos. La semana antepasada, la plenaria duró 40 minutos. Decime vos qué haces en 40 minutos. En 40 minutos en ese tiempo almuerzo yo. Por ejemplo, y eso fue lo que trabajaron tus diputados, digamos, en lo que formalmente es la Asamblea Legislativa, en el momento que se toman decisiones la semana pasada. Las comisiones están durando minutos también y son express. Entonces, yo no veo que haya un trabajo realmente para llevar a cabo un proyecto de país. Simplemente están esperando que les digan qué hacer y no hay proactividad. Aquí sí hay proactividad. Te estoy hablando de economía, te estoy hablando de educación, te estoy hablando qué hay que hacer para mejorar la salud, para sacar a la gente del trabajo informal. O sea, y todo eso, hemos hecho una gran cantidad de propuestas en todos esos temas y las seguiremos haciendo porque ese es nuestro deber. Haya votos o no haya votos.
porque eso ya no es mi responsabilidad, que tenga o no la mayoría, tenga o no votos. También eso ya le toca a la gente definir a quién le va a dar el poder de poder tomar decisiones para la vida del país. Entonces, ¿vos crees que al final el tiempo te va a dar la razón? El tiempo nos ha dado la razón en muchas cosas, en muchas cosas. Mira lo que recién ha dicho el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que le ha pedido al Estado salvadoreño más transparencia, que deje de usar Bitcoin y que también se reduzca la vulnerabilidad climática del país. ¿Sabes por qué? Porque hay una nueva caja negra en el presupuesto del Estado. Hay una nueva partida secreta. ¿Qué es? ¿Cuál es? El Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, el FOPROMID, donde hay una cantidad enorme de recursos que se han ejecutado sin pasar por un proceso de contratación pública, pero que luego no se han liquidado. Y no hay una explicación de eso. Es una gran cantidad de facturas que no se han liquidado y no se ha dicho, bueno, así se ocupó este dinero. Entonces, y ese fondo empieza todos los años con $4 millones. Según la ley, empieza con ese dinero, pero han habido años que se ha inflado hasta 300 millones, 100 millones. Uy. Y de ese dinero no sabemos mayor cosa, y porque como hay desastres, como hay emergencia, lo vamos a ocupar. Pero no te vamos a decir cómo lo usamos. Entonces, en eso hemos dicho nosotros, hemos dado propuestas, hemos hecho señalamientos, hemos pedido que se tome acción. En el tema de Bitcoin, fuimos de los primeros que pidió que se derogue la ley Bitcoin, porque no le es útil a nadie, más que quizás a un pequeño grupo, y que también la Chivo Wallet, no sé si vos usaste la Chivo Wallet. Sí, o sea, vez. sí, es que yo lo dije en un video de que yo tuve problemas con la Chivo Wallet, la gente no me cree, o sea, de que de verdad, o sea, que yo tengo dinero ahí que no lo puedo sacar. Pero imagínate, sabes que todos tenemos dinero ahí, te digo por qué, porque de dinero público se estableció la Chivo Wallet y se creó la aplicación móvil. Entonces, una propuesta que hice hace unas semanas es que la Chivo Wallet, en lugar de desperdiciarlo, porque se usaron millones de dólares en, digamos, armar la plataforma digital, en el tema del dinero disponible para el intercambio. Los cajeros, o sea, todo eso. Entonces, yo propuse que la Chivo Wallet se cambie de naturaleza y se use en una plataforma digital del gobierno para entregar subsidios. Así vos podrías usar tu teléfono para recibir, por ejemplo, un subsidio al transporte público. Y ya no dárselo a los transportistas, sino dárselo al usuario directamente. O, por ejemplo, un subsidio al gas lo podrías tener acá en tu teléfono. O, por ejemplo, un subsidio para las personas, que eso es otra propuesta que hicimos. Hay personas que hay personas que no trabajan porque cuidan a un familiar enfermo y no pueden despegarse de esa persona. Entonces propusimos dar un subsidio a esas personas, que no a todas, sino que a las más necesitadas, con una identificación de quienes nunca han tenido empleo formal, nunca han tenido protección social y que pueden recibir un apoyo por ese trabajo que hacen. Lo podrías hacer con la tecnología y aprovechar lo que se usó para unos poquitos, pues no desperdiciarlo y ponerlo al servicio de la gente. Pero imagínate algo curioso, yo estaba viendo, con ese reporte del Fondo Monetario Internacional, o sea, se supone de que para 2027 ya no hay pensiones, imagínate. O sea, ya no hay dinero en las pensiones. Entonces prácticamente el sistema de pensiones, o sea, un señor lo va a mantener el joven que está trabajando, o sea, el joven literalmente le pasa el dinero al señor. Pero el problema es de que, pero imagínate, entonces si imagínate no tenemos empleos acá, entonces eventualmente, ¿qué? Puede llegar un punto que estos señores van a tener menos dinero en su pago de pensión, o sea, no sé. Sí, vos y yo, digamos que nos tocaría jubilarnos en unos 20 años, por ejemplo. O sea, quizás vamos a tener que trabajar más tiempo para poder tener acceso a un fondo de pensiones. O simplemente ese dinero va a quedar perdido, nadie va a responder por él, y entonces puede haber acá una crisis financiera muy importante. Pero a ver, esto afecta al 30% de la gente que trabaja, porque el 70% de la gente que trabaja en nuestro país nunca ha tenido acceso a una pensión. Entonces, lo que era reducido, ahora es insostenible, y todo lo demás, para todas las demás 70% de la gente, falta cobertura. Entonces, también es ahí donde tenemos que avanzar para crear un sistema de protección social fuerte en El Salvador. Yo dije al inicio de la campaña 2021 que nuestra visión era poner las bases en El Salvador para un estado de bienestar. Así como admiramos a Costa Rica, admiramos a Uruguay, admiramos a España, Estados Unidos y otros países como Canadá, etc.
Y la gente que migra y que está allá, ¿verdad? Dice, chica, vieras aquí cómo es el sistema, te ayudan y también puedes trabajar, etcétera. Porque hay un sistema de protección social fuerte que permite proteger a la gente en sus momentos vulnerables y donde la gente tiene un trabajo que le permite no solo ganar cada día, sino también poder planificar su futuro y tener un plan de familia, un plan personal, porque sabes que no vas viviendo al día. Acá estamos viviendo al día. O sea, cada día hay que tomar decisiones y no puedes planificar el futuro. Eso pasa a nivel de personas, a nivel de familias y a nivel de país también. Sí, y bueno, digamos ahora, con el futuro de Vamos y Claudio Ortiz, o sea, ¿cómo la ves para 2027? O sea, ¿cómo ves esas elecciones? O sea, mira, estamos muy preocupados porque hay situaciones en el Tribunal Supremo Electoral desde entrada. La forma de elegir a quienes ahora están al frente del Tribunal Supremo Electoral fue muy cuestionada porque hay personas ahí con vinculaciones directas a el partido que gobierna, ¿verdad? Eso es un problema en sí. Luego se despidió una gran cantidad de personas que eran técnicos, que tenían años de trabajar en la institución y que tenían la experiencia en elecciones. O sea, digamos que a la gente que literalmente llevó el Tribunal Supremo Electoral durante Arena, durante el Frente y durante Nuevas Ideas, o sea, esa gente, según entiendo, las despidieron, pues. O sea, varias gente sí, que estuvo por años ahí. El problema no es estos partidos políticos que... O sea, no, lo que yo te quería, lo que yo quería decir con eso... Hemos estado en diferentes procesos electorales. Ajá. Y hemos tenido un sistema electoral estable en el país. Estable y que ha permitido elecciones legítimas. Pero las últimas elecciones no fueron legítimas. Las últimas elecciones tuvieron muchas irregularidades bien graves. Hasta una observadora de la OEA le dijeron que se apartara porque ella no podía estar observando en la mesa durante el escrutinio voto por voto. Durante 2 semanas no tuvimos resultados electorales, cuando años anteriores los teníamos a las 3 horas de haber cerrado, 3 horas, 4 horas de haber cerrado urnas. Entonces ese es claramente un gran retroceso, sino porque fue a votar mucha menos gente en la elección municipal luego de que pasó todo ese relajo. Entonces estamos preocupados por eso, porque al final también en el poder de la gente se expresa en las urnas y se expresa en las elecciones, pero necesitas que el árbitro de ese proceso sea independiente y hoy por hoy no lo es. Entonces sentís que sí hay un riesgo de que no sean legítimas esas elecciones en 2027. Lo hay, definitivamente lo hay. ¿Y las de 2024 qué? ¿Sentís que fue como, o sea, todo ese desorden que pasó fue como planeado o genuinamente fue un error? A ver, si en cada punto del país, si en todos los centros de votación, o no tenés conexión para transmitir actas, o no tenés papel, o no tenés computadoras, o no tenés impresor, no en unos centros de votación, en todo el país, no se pudieron transmitir actas, yo no puedo pensar que es casualidad. Sí, pero imagínate, o sea, y todavía lo que pasó, según entiendo, fue de que, o sea, como que agarraron todas las urnas, o sea, y se las llevaron como a una bodega, que nadie sabía de quién era la bodega. Durante una semana, sí. Ajá, y después de esa bodega, como casi que clandestina, por así decir, se las llevaron al hotel. Así es. Ajá. Se las llevaron al gimnasio nacional. Ah, bueno, el gimnasio. Que es donde se hizo el conteo voto por voto. Es decir, todas las urnas se tuvieron que volver a abrir y contar los votos otra vez. Y ahí luchamos. Y la gente sabe que luchamos por la voluntad popular. Luchamos para que se respetaran el deseo de la gente. Ah, ¿y crees que posiblemente se perdieron votos en ese proceso? Yo creo que es muy probable que se perdieron votos en ese proceso. Es muy probable. Y aún así, logramos mantener el escaño en la Asamblea Legislativa, aún con todas esas irregularidades, con el cambio de leyes electorales, con el cambio de la fórmula, cambio de número de diputados, toda la campaña en contra, una campaña ilegal de difamaciones, de violencia, de mentiras. Pusimos denuncias en el Tribunal Supremo Electoral y no han sido contestadas a este momento. Pero la pregunta es, o sea, ¿cómo impedís, o sea, de que pase algo como lo que pasó en 2024? Eso depende del pueblo salvadoreño. O sea, sentís de que ya, o sea, por sí, o sea, que ya en sí las autoridades, o sea, como que ya no podés como depender de las autoridades, por así decir, en este caso. O sea, no podés depender del Tribunal Supremo Electoral para 2027, que va a llevar unas elecciones legítimas o que sirvan por lo menos. Entonces vamos a depender de que literalmente la gente salga a defender el voto.
que la gente salga a defender su voto, su futuro, su familia, sus derechos. Y eso está, claro, nosotros haremos nuestra parte y ya luchamos una vez y seguiremos luchando. Pero al final el poder está en la gente, el poder está en el pueblo. Y eso no lo puede cambiar ningún gobierno. El poder lo tiene la gente. Y la gente, la ciudadanía, debe ejercer ese poder, especialmente en momentos tan importantes como los momentos electorales, ¿verdad? Pero, o sea, ¿crees que la gente va a salir a defender el voto? O sea, porque, digamos, o sea, yo no quisiera que pase un caso tipo Venezuela, pues. Claro, creo que nadie quiere que pase eso. Uh-huh. Entonces, bueno, eso pero se va a ver en el momento se va a ver y, pues, obviamente, creo que el trabajo como el que tú haces de despertar la conciencia crítica, decís tú mismo que ves cambio en los comentarios que te hace tu audiencia, yo creo que la gente está cada vez más clara de que quien tiene el poder no lo está usando para su beneficio, sino para el de unos pocos. Sí, hay áreas que todavía necesitan bastante mejora. Bastante, ajá. Sí. Pero bueno, o sea, este es el tiempo que tenemos para esta. Pero antes de terminar, ¿y qué tan cierto es de que quisieras ir de presidente? Mira, yo veo que mucha gente lo dice, ¿verdad? Uh-huh. Mucha gente pero lo quisieras dice. Realmente, o sentís que vale la pena. ¿Okay? A mí me apasiona luchar por el país y me apasiona la política y me apasiona el trabajo para generar desarrollo, ¿verdad? Y el servicio también. Entonces, desde donde sea necesario dar ese servicio al país y construir el país que queremos, desde donde sea, pues yo estoy dispuesta a hacerlo. No es momento ahorita, yo creo que es muy pronto para estar pensando en eso, ¿verdad? Sí. Pero creo que he sido bien clara en que el liderazgo que sea necesario ejercer, desde donde sea necesario ejercerlo, estoy dispuesta a dar esa lucha. Sí, yo creo que ahorita está bien ahí en la asamblea, o sea, como decía, o sea, ahí creo que es como el núcleo de todo, pues el ejecutivo es más allá, en teoría, de solo ejecuta, ya estuvo, pero... Que es un montón, te diré. Sí, pero ahorita por la situación actual, tal vez es más importante tener mayor peso en una asamblea, digamos. Es muy importante. Uh-huh. Y que realmente este órgano de Estado que nunca ha ejercido ese poder, porque todos los partidos que han estado y que han gobernado han hecho alianza con partidos pequeños, siempre el partido de gobierno ha tenido una mayoría. Entonces, ese rol de la Asamblea Legislativa, de ser el primer órgano de Estado y de realmente obligar al Ejecutivo a rendir cuentas, a dar resultados, no lo hemos tenido. Entonces ha perdido su razón de ser y hoy la Asamblea Legislativa que hay es la expresión más clara de eso. Pero por eso hacemos propuestas que le indiquen a la gente, la Asamblea Legislativa puede preguntar qué pasó con el salario mínimo. Uh-huh. La Asamblea Legislativa puede preguntar qué pasó con las escuelas que están cerrando, por qué las están cerrando. O podemos preguntar, ¿quién liberó a cabecillas de crimen organizado y que aparecieron en México? Todo eso lo hemos propuesto porque tenemos la facultad como órgano de Estado de pedir explicaciones. Sí. Y en Vamos, o sea, sí están como, digamos que creando liderazgos, por así decir. O sea, no solo es Claudio Ortiz, porque una cosa es de que... Sí, están creando liderazgos. Ajá, porque la idea de que tampoco sea como, sí, va Claudio Ortiz ahí y todo en la asamblea, sino de que también, si el día de mañana, o sea, consiguen más votos y todo, y la gente sepa, pues, de que hay gente capaz, o sea, en la asamblea. Sí. Te quiero compartir que este año hemos iniciado un sueño que hemos tenido como partido desde hace mucho tiempo. Y hemos inaugurado nuestro Instituto de Formación Política. Uh-huh. Que ahorita tiene un grupo bastante grande de personas, pero esto va a crecer más, hay más gente pidiendo ingresar. Y la idea es que las personas que se están formando también desde ya puedan ser nuestros próximos candidatos, líderes de partido. Y esto es un servicio tanto para poder ofrecer las mejores opciones de candidatos al país, pero también para formar ciudadanos. ¿Qué partido ves en este momento dando formación política? Porque lo que nos interesa es que haya más criterio en la gente, que la gente que esté en nuestros cuadros también y que pueda ir tomando otros roles de liderazgo tenga claro cómo hacer las cosas bien y que tenga claras cuáles son las facultades de los funcionarios, qué es la política, cómo servir en la política de una manera correcta y hacer las cosas en función de los objetivos del país. Y si alguien quisiera... ¿Cómo pueden meterse en eso? Bueno, si quieren meterse, hay un código QR que pueden buscar en las redes sociales del partido
para inscribirse como simpatizante del partido. Una vez inscrito como simpatizante del partido, tenés la opción de recibir una charla sobre nuestros principios, que son básicamente dignidad humana, solidaridad, búsqueda del bien común, y es una charla donde te explican cuál es nuestra visión de país. Y luego que tú ya entendés qué es, cuáles son sus principios, puedes tomar la decisión de empezar a militar en el partido, de meterte en el instituto de formación o de ayudar al partido como voluntario, por ejemplo. Pero aceptan hombres, porque yo solo veo que mujeres hay. ¿De verdad? Pues sí, ves que hay otras personas en Vamos. Ajá. No, por eso te digo, o sea, pero que... Por supuesto. Vaya, está bien, vaya. Pues hay hombres viendo, son bienvenidos, porque solo vemos fotos de mujeres ahí. Son bienvenidos, ahí te esperamos. Vaya, bueno, gracias por la invitación. Igual, para todas las personas ahí que estén pendientes de tus redes. ¿Cómo te pueden buscar en redes? Bueno, estoy en Facebook como Claudia Ortiz SB. En Instagram igual, Claudia Ortiz SB. Igual en Twitter, ahora X. Y en TikTok, me parece que es Claudia Ortiz SB.oficial. Bueno, para que te vayan a buscar ahí. Igual ahí te vamos a estar etiquetando en todo. Me etiquetas. Sí, pues sí. Pero gracias por venir. Es un gusto. Gracias por el espacio. En un futuro vamos a hacer otro también y posiblemente gusto. Con alguien más de Vamos. Perfecto. Para que la gente lo vaya conociendo también. Que sí. Gracias por venir y gracias a todas las personas que vieron este episodio y los veo en el próximo.